Bien amigos, en esta parte del programa le damos la bienvenida a Carlos Escalacán. Él es director fundador de ECA Consulting Group y nuestro invitado estrella cuando se trata de nuestro segmento Termómetro Empresarial. Bienvenido Carlos, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, con él vamos a ver alternativas de inversión y ahorro. Bueno, cuéntanos Carlos, ¿cómo es este tema de las alternativas de ahorro e inversión aquí en el Perú? En este momento en el que estamos un poco con el ambiente económico movido, la gente está un poco preocupada, qué va a pasar el próximo año, etcétera. Bueno, eso justamente lo último que has comentado era por lo cual decidimos, ¿no?, nosotros en la consultora lanzar el reporte del 2019-2020 sobre herramientas de inversión y ahorro. Hay muchas personas que tienen su capital, tienen sus ahorros guardados, los peruanos somos muy conservadores en estos temas, y estaban buscando inversiones en el corto plazo, en el largo plazo, tenían dudas, en los periódicos o en los noticieros, acá rato salen titulares donde mencionan, ¿no?, el grave momento por el que estaba pasando el Perú, la crisis, la recesión y todo eso. Así es. Pero la verdad es que tan mal no estamos. O sea, si lo comparamos con otros países, si lo comparamos con Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta que no estamos tan mal. O sea, obviamente si yo te digo que ibas a crecer 6% y ahora creces 4%, tú piensas que está mal. Pero si te digo, tú estás creciendo 4% y los otros están creciendo menos 3%, estás muy bien. Bueno, claro. Entonces, lo primero es analizar la imagen, ¿no?, desde otro punto de vista más macro. Claro, yo creo que sí es importante lo que comentas, ¿ya? Sin embargo, por ejemplo, cuando nos comparamos con otros países, que es correcto, no están creciendo mucho menos que nosotros o incluso no están creciendo, ¿sí? Sin embargo, también hay que ver que algunos otros países tienen menos brechas que las que tenemos nosotros. Entonces aquí, de repente, un crecimiento digamos, de 1, 2%, 3%, digamos, la gente, el poblador, la gente común, no lo ve como algo, digamos, que va a sentirlo de manera nítida, ¿sí? Hay que tener en cuenta que tenemos como dos realidades. Una es la realidad de las grandes empresas, ¿sí?, y la otra es la realidad del resto de empresas y personas y familias, ¿cierto?, en el Perú. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de crecimiento y de estos indicadores macroeconómicos, para empezar, ¿de qué estamos hablando, Carlos? Estamos hablando de los indicadores relacionados con el crecimiento de las grandes empresas o, en general, de las medianas, micro, pequeñas empresas. No, en un país como el Perú se engloba todo, ¿no? Nosotros no dividimos ese análisis macro porque, en teoría, lo que debería haber es chorreo. Claro, ¿no? Debería haber un chorreo, claro, exactamente, claro. ¿no? Que se ha visto más en los últimos años que antes. Sabemos que hay un tema político que ha estado detrás de esto, ¿no? Sabemos la crisis por la que estamos pasando y sabemos que justamente no había ese chorreo. Claro. Ahora sí hay, ¿no? Ahora vemos que el Estado, por ejemplo, esta semana ha habido una rueda de negocios en Taiwán donde se han presentado, ¿no?, oportunidades de inversión peruanas en China y que va a ayudar como a 5.000 MIPES. Ya, ¿no? qué interesante. Entonces, ahí es donde estamos viendo que se está impulsando ese tipo de herramientas para ayudar a los pequeños negocios. Los Claro. cambios en las plataformas para exportación, para presentación de información contable, legal para exportación, también está ayudando a los pequeños exportadores, ¿no? Entonces, justamente es donde estamos viendo que estas ventanas que se nos abren van a ayudar no solamente a las grandes empresas como antes se vio, ¿no?, que estos roadshows solamente ayudaban a 20 o 30 empresas. Claro. ¿no? Ahora se está tratando de democratizar un poco eso y que cualquier persona puede enviar, no solamente a China, esto es un tema que mencioné por esta última rueda de negocio, pero esto está englobando a todo, ¿no? Claro, sí, mira, es muy importante lo que señalas porque, digamos, yo creo que ha habido un divorcio entre la forma de hacer política económica pensando más en las grandes empresas, ¿ya? Sí. Y dándole, no voy a decir la espalda, ¿ok?, pero sí no acercándose mucho a las pequeñas y medianas y microempresas, sí. ¿Ok? Incluso el ciudadano de a pie siempre compara, ¿no? Oye, ¿por qué a las grandes empresas se les da tantas facilidades hasta tributarias?
para pagar multas, la SUNAT es muy amiga, ¿no? O muy flexible con las empresas grandes, pero con la señora de la esquina, con el bodeguero, con el panadero, pues con la pequeña gotica del barrio, se ensañan, ¿no? Y les clavan unas multas y prácticamente lo sacan del negocio, los hacen quebrar, ¿no? Entonces yo creo que ha habido un cierto alejamiento de ese tipo de realidades, ¿no? De las pequeñas, de las micro y de las medianas empresas, y es importante que hoy eso se corrija. ¿Por qué? Porque independientemente de que haya mayor o menor cantidad de exportaciones tradicionales, digamos, el emprendedor o el MIPYME tiene que seguir haciendo taxi. ¿Sí? Tiene que seguir regenciando su cevichería, su panadería, su fuente de soda, ¿sí? O su taller de confecciones, y sin embargo, cuando hablamos del PBI, del crecimiento, etcétera, estas personas dicen: yo tengo que trabajar igual, ¿sí? Ahora, pensando un poco justamente en este gran público, que es más o menos el 85% de las células o las unidades empresariales en nuestro país, Carlos, ¿cómo entran estas alternativas de inversión y ahorro que tú has estudiado justamente? Justamente lo que hemos descubierto es que estos sectores, que en verdad vendrían a ser los más vulnerables, claro, han cambiado el perfil en los últimos 20 años y son justamente los que tienen más capital, tienen más, sí, pero no están bancarizados. Es más, en algunos reportes se dice que hasta el 65% de esos sectores no están bancarizados. Así es. Hasta 70, 75 incluso, claro. Conforme vamos bajando, sí, ¿no? En la escala, vamos viendo que esto va aumentando. La gente todavía guarda sus billetes en su colchón, hacen transferencias en efectivo, hacen negocios en efectivo. No facturan todo, no declaran todo lo que facturan. Exacto, claro, ¿no? Es un tema de informalidad, claro, de inseguridad, de desconfianza, ¿no? Todos esos factores implican que no estén bancarizados, ¿no? Entonces, eso nos lleva a dos cosas. Primero, la ineficiencia en el tema transaccional. Segundo, que al no estar bancarizados no pueden acceder a los beneficios que sí te aporta estar bancarizados. Lamentablemente nosotros hemos visto al banco como un enemigo que nos cobra por transacciones, nos cobra tasas, no nos daba buenas tasas de retorno en lo que era ahorro. Eso está cambiando, las fintech están pagando muy bien, claro, hay nuevos bancos, hay bancos digitales, hay herramientas para mover tu dinero, ¿no? Herramientas de préstamo. Las Copacs también están entrando muy fuerte, ¿no? Ahora con el tema de la ley de la supervisión obligada a la que tienen que someterse ante la SBS, ¿no? Están ofreciendo, tasas muy interesantes tanto para ahorro como para crédito. Sí, bueno, el tema de transformación digital ha democratizado todo eso. Ha hecho que se vuelva mucho más ágil, la gente puede mover una cantidad muy grande de dinero muchas veces, le puede dar mucho más movimiento a ese dinero, claro. Entonces por eso que las tasas se han vuelto mucho más atractivas, ¿no? Ok, entonces, ¿qué herramientas o qué instrumentos son los que tú has estudiado, Carlos, ¿no? Y que, digamos, el público que nos ve, digamos, quisiera de repente conocer, ¿no? Para evaluar, ¿no? Bueno, tenemos desde las más conservadoras, ¿no? La reina de las inversiones siempre ha sido la inversión en inmuebles, ya, ¿no? En un país en desarrollo como el nuestro, la inversión desde terrenos hasta construcción es muy interesante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con una empresa hace un par de años, como 3 años, y nosotros habíamos tasado hasta Paracas. Ya tenemos todo tasado, y en la última feria inmobiliaria a la que fuimos, vimos que algunos terrenos, simplemente con la entrega de los planos de las propiedades o de los títulos de propiedad, se pueden reevaluar hasta en 30-50% en un par de años. Son sumas muy fuertes, ¿no? Claro, claro. Por una inversión de $20,000, $30,000, un retorno de 30-50% es muy fuerte, claro, ¿no? Y aparte que es un terreno, ¿no? Eso lo puedes o vender o construir, lo que quieras. Pueden sumar propiedades. O sea, la jugada en el tema inmobiliario está muy movido, está muy interesante. Okay, es muy confiable. Primero, inmobiliaria y terrenos. Sí, esa es la primera, como te digo, el tema de confianza por la tangibilidad de la herramienta es muy fuerte. Lo segundo es el tema bancario, ¿no? Más conservador, tasas de repente un poco más bajas. ¿Me estás hablando, por ejemplo, de ahorros o PDFs? O sea, fondos mutuos, depósitos a plazo. Depósitos a plazo fijo, ¿no? Que ahorita están tratando los bancos de captar
Porque justamente como hay una ralentización en la economía, están tratando de captar flujo de dinero para darle más movimiento a sus herramientas. Claro. ¿No? Que está un poco bajo, bueno, bastante bajo en los últimos años. Ok, tenemos que ir a una pausa, Carlos. Ya nos quedamos en esta parte porque quiero que entres un poco explicando el tema de los fondos mutuos. ¿Te parece? Ya, bien, amigos, regresamos después del corte. Bien, amigos, rápidamente regresamos con Carlos Escala en nuestro segmento Termómetro Empresarial, y él nos estaba comentando acerca de un estudio muy interesante que ha hecho sobre alternativas de inversión y ahorro en el Perú en este momento en el que estamos un poco con la economía movida, hay recesión y preocupación. Carlos, nos comentabas tú que los instrumentos, ¿sí? Digamos, aquellas cosas que le pueden servir a los emprendedores, al público que nos está viendo, ¿no? Para poder invertir y poder experimentar un retorno. La primera opción que tú nos presentabas era el tema de inversión en inmuebles y terrenos. Se lo explicaste. Luego la inversión en bancos, depósitos al plazo fijo, ahorros y fondos mutuos. Sobre los fondos mutuos, quisiera que nos expliques un poco en qué consiste y cuál es la dinámica, porque también hay que tener en cuenta, queridos amigos, que el riesgo en los fondos mutuos es un riesgo diversificado, es un riesgo también muy variable, ¿sí? Y se puede ganar, pero también se puede perder, ¿cierto? Sí, totalmente. Tú tienes 3 escalas de riesgo, ¿no? Conservadora, mediana y alta. Actualmente, por el estatus global, no se recomienda invertir en fondos mutuos. ¿No? Las tasas de retorno son muy bajas, las tasas altas tienen un riesgo demasiado alto. Claro. ¿No? O sea, desde el punto de vista de los profesionales de la banca, no están recomendando en ese momento invertir en fondos mutuos. Ni siquiera en los más conservadores, porque en verdad la tasa es demasiado baja, entonces es mejor invertir en un depósito a plazo fijo, donde la tasa está asegurada por el banco. Así es. Y bueno, nosotros siempre recomendamos el tema bancario, por más de que muchas personas no le tengan confianza en el banco, porque forma parte de la educación financiera. ¿No? Todas las personas que empiezan a ahorrar, es mejor que lo hagan a través de un banco, porque no tienen el dinero cerca o accesible como para que se lo puedan gastar. Entonces siempre lo que nosotros recomendamos a los primeros ahorristas, a las personas que están desarrollando estos hábitos de ahorro, es creas una cuenta, aparte de la cuenta que tú tienes donde recibes tu sueldo, y transfieres dinero a esa cuenta y esa tarjeta la desapareces, la quemas, la cortas, haces lo que quieras. Y empiezas a ahorrar a través de ese canal. ¿No? Entonces el tema de la bancarización para nosotros sí es básico para el tema educativo. Correcto, sí, aparte que también los bancos sí ofrecen una garantía mucho más amplia, ¿no? Por el tema de los fondos de respaldo que tienen que tener, que están obligados, ¿no? Totalmente. De todas maneras, ya. O sea, muy bien. En los últimos años hemos visto que ya no existe el riesgo cero. Ya no existe el tema de que un banco nunca se va a caer, se cayó JP Morgan, ¿no? O un país nunca va a irse a la quiebra, se fue a la quiebra Venezuela, ¿no? Argentina estaba en ese camino, entonces el riesgo ahorita es muy alto, no puedes confiar en nadie, ni siquiera en un país, ni siquiera en un banco. ¿Cuál sería el tercer instrumento que tendrían nuestros amigos que nos ven para que puedan, experimentar o, invertir y experimentar un retorno interesante? Bueno, lo dividimos en 3 partes, ¿no? En la parte tangible del terreno o los inmuebles, los bancos, y ahora vamos a la parte privada, ¿no? Que son herramientas de inversión tipo el pandero, ¿no? Una herramienta muy fácil. ¿El pandero es una herramienta de ahorro o es de inversión? En verdad es ambas, ¿no? Porque te puede brindar un capital de trabajo, te puede brindar una maquinaria, ¿no? Entonces, por ese aspecto es que se considera ambas, ¿no? Cuando es solamente efectivo, se considera de ahorro, ¿no? Porque tú vas dando una cuota y al final te devuelven un volumen de dinero. ¿No? Claro, la ventaja es que, bueno, si tú inviertes, si tienes, no sé, suerte, ¿no es cierto?, de que tocan los primeros números, tú vas a tener disponibilidad del efectivo en total, del fondo total, ¿cierto? La idea del pandero es una herramienta de apalancamiento, más de otra cosa, ¿no? Más allá de la tasa de retorno que puedas tener. Es para tener dinero rápido. Nosotros lo ubicamos, al igual que en los bancos, en una herramienta de educación financiera, ¿no? Para que las personas... O sea, hay gente que hace pandero en sus oficinas, ¿no? Dan 50 soles o 100 soles o más,
y tienen una forma de ahorro que de por sí solos no podrían. Y eso te iba a preguntar, ¿cuál es el marco legal, digamos, que le da garantía, respaldo, ¿no?, a esto de los panderos? Bueno, ahora son empresas constituidas, están reguladas también por la SBS. Ya, ¿no? claro. Ok, perfecto. Bien, ¿qué más tenemos, Carlos? Bueno, luego tenemos ya los que tienen mayor riesgo y que te dan obviamente los mejores retornos, ¿no? Lo Ya. primero es la bolsa de valores, Ok. que Perú, si bien genera poco, está generando. La idea es que tengamos más empresas en la bolsa de valores. Somos un país en desarrollo, somos un país emprendedor. Todavía nos falta formalización, todavía nos falta que haya madurez de parte de las empresas, pero nosotros siempre nos jugamos al tema de la bolsa de valores por el nivel de escalabilidad que puede llegar a tener tu empresa cuando empiezas a cotizar en la bolsa. Ok, y por ejemplo, una persona que nos esté viendo en este momento y dice, ah, mira, sí, me interesa, yo siempre he querido acercarme al tema de la inversión bursátil, ¿no? Comprar, vender acciones, qué sé yo, pero pues no se puede hacer, digamos, de la noche a la mañana ni así nomás, ¿sí? Sí. ¿Cómo hace una persona para poder, digamos, invertir en la bolsa? ¿A quién tiene que buscar? ¿Cómo tiene que, qué proceso tiene que Lo pasar? bueno de la bolsa es que existen sociedades de agentes de bolsa, Ok. que son expertos que te ayudan, te asesoran. Las bien SAPs. Las SAPs. Si bien te cobran un porcentaje, obviamente ese porcentaje es ínfimo en relación a lo que podrías perder si te metes y no sabes. Claro. Y para invertir en bolsa tienes que saber, y Claro, mucho. claro, claro. Tienes que leer todos los días, tienes que leer reportes, no solamente de Perú, sino también del extranjero, Claro. ¿no? Entonces, invertir en bolsa cuesta. Cuesta plata y cuesta tiempo. Entonces, si no tienes mucho tiempo, más que otra cosa, ¿no? Porque para invertir necesitas obviamente dinero, necesitas un capital fuerte. Es mejor trabajarlo a través de un agente de bolsa. Ese ¿no? tema justamente que has tocado es clave, ¿no? O sea, amigos, una persona que quiere invertir en bolsa es pues alguien que tiene de repente un fondo que está prácticamente inmóvil, ¿ok? Sí. Y que de repente lo quiere rentabilizar. No Sí. es para una persona que de repente pues está un poco ahí ajustado con No. el tema de su flujo de caja, ¿sí? No. Ya, pero es bien importante. Entonces, si hablamos de que una persona tiene un fondo, digamos, que está inmóvil, ¿sí? O en una cuenta de ahorros que de repente no le reporta mucho interés en el banco, ¿cuánto puede estar, digamos, en comparación, cuánto puede estar experimentando de interés o de ganancia, ¿no? Al invertir en la bolsa? Mira, una herramienta privada te puede estar generando 20%. La 20%. bolsa te puede estar generando, dependiendo de qué tan bueno sea tu agente, corredor, claro. ¿no? Entre 15 y 30%. ¿no? Pongamos, digamos, modestamente 15%. ¿ok? Sí, los Ya, más conservadores. Modestamente ¿no? 15%, ya. ¿Este 15% es anual o mensual? Anuales, siempre son anuales, sí. Ah, ok. Sí, está interesante, ¿eh? Sí. Claro, sí, ok. Obviamente hay picos, ¿no? Claro. Hemos visto reportes de tiburones de la bolsa que han llegado a 50, 60% de Claro, retorno. pero esos picos tienen un promedio, pues, ¿no es cierto? Y al Por final eso, te por quedas eso con el trabajamos 15. con promedios. Claro, te quedas ¿no? con el 15. ¿no? Claro, porque, está bien. porque, o sea, cuando tú manejas una cartera, tú tienes picos de 60 Claro. sumados con otros portafolios que tienen menos 20, menos Claro, 15, claro, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que el tema de la bolsa es lo más fluctuante Así que es, hay. muy ¿no? volátil, Por muy eso, variable. por eso es que se diversifica las inversiones y compensas, ¿no? Ese 60% que gané con una cartera, lo compenso con el 15% que perdí con otra y me da ese promedio de 30%. ¿no? Correcto, correcto. Y digamos, ¿cuánto tendría que tener un emprendedor de fondo, ¿no? Como para poder, ¿no?, que vea algo sustantivo. 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 soles, dólares. Nosotros recomendamos, acuérdate que en la bolsa de valores se pagan tasas, ¿no? Tienes tiempo de entrada y salida y mientras más tiempo dejes el dinero, mejores van a ser los números. Ok. ¿no? Nosotros recomendamos para bolsa de valores por lo menos $10.000, ¿no? Ya. Ahora, justo con un punto muy interesante que tú, muy importante también que comentaste, es que nosotros recomendamos a las personas que van a invertir que se olviden de ese dinero. Claro. Que no saquen el dinero Así es. del colegio de sus hijos, la universidad de sus hijos o de la plata para su casa, Así es. porque ese dinero hay algunos que tienen limitantes de entrada y de salida, ¿no? Hay unos que tienen más liquidez que otros, Claro, ¿no? claro. Tú cuando inviertes en un terreno, ese terreno no lo puedes vender al día siguiente. Entonces tienes una emergencia, no vas a poder utilizar ese dinero, Claro, así es. ¿no? Entonces hay gente que invierte los ahorros de su vida, no, diversifiquen, ¿no? O sea, cada herramienta que te estoy mencionando
tiene un nivel de liquidez y solvencia, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces hemos visto los panderos, la inversión en bolsa. ¿Qué otro instrumento tenemos, Carlos? Bueno, el último punto es la inversión en empresas privadas, Ya. ¿no? Apalancamiento como capital, ¿no? Apalancamiento para empresas privadas. Sí. Déjame ver si lo entiendo. O sea, quiere decir que yo de repente tengo un dinero X, ¿ok? Y no lo quiero poner ni en el banco, ni en la bolsa, porque no conozco el tema, ni menos en el fondo mutuo, etcétera, ¿ok? Sin embargo, de repente, el señor que nos está viendo tiene una empresa y necesita dinero. Sí. O sea, quiere decir que yo le voy a prestar ese dinero a esa persona. Sí, lo puedes dar como préstamo, lo puedes dar como acciones, ¿no? Participación en la empresa, Ya. a cambio de un porcentaje de retorno utilidad. Ya, ¿y eso cómo se produce? O sea, yo le presto directamente al empresario o tengo que recurrir a un agente para que ese agente sea el que garantice que ese empresario va a pagar. Porque... No, contrato y notaría, nada más. Es como un préstamo directo, ¿no? Ah, ok. Simplemente que ahorita hay muchas herramientas. Bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, nació Kickstarter, ¿no? Donde gente de a pie empezaba a invertir pequeñas cantidades de dinero para apalancar proyectos, ¿no? Y esos proyectos al final resultaron muy interesantes y tenían buen retorno, ¿no? Las conocidas startups, Ya, claro. ¿no? Donde las personas atomizan el préstamo. Es más fácil que 1 millón de personas se presten $1 a que una persona se preste $1.000.000. Correcto. ¿No? Correcto. Sí, está muy interesante. Pero una pregunta antes de concluir, Carlos. Bueno, sabemos que nuestro país no se caracteriza pues porque seamos un país de gente cumplidora a pagar sus deudas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el riesgo, ¿no? Para una persona que, ok, ya tengo un fondo X, ¿ya? Y lo tengo guardado y yo puedo prestar, pero ¿cuál es el riesgo o la posibilidad de que al final no me paguen? No, como habrás visto, hemos ido de las más conservadoras a las más arriesgadas. Esa es la más arriesgada de todas, ¿no? Ok. Porque esa está de la mano con el factor humano. Ya, claro. ¿no? Así es. Lo que se vendría a considerar como una estafa. Correcto. ¿no? De que yo le dé una plata a una persona y esa persona me diga, sí, ¿sabes qué cosa? Mi producto es súper bueno, tengo una campaña, se viene Navidad, voy a exportar, mi retorno va a ser tanto y te voy a dar a ti el 30%. En 6 meses, ¿no? Que no te la da ninguna de las herramientas anteriores. Claro. ¿No? Te prometen un muy buen retorno, Sí. ¿no? Pero ciertamente coincido contigo, es muy riesgoso, ¿no? En todo caso, creo que este tema da para más, Carlos, ¿eh? En realidad, te hago una invitación para una siguiente edición, ¿no? Sobre el tema del apalancamiento para capital de trabajo. Me parece en realidad muy, muy interesante. Bien, por favor, brínanos tu información de contacto, ¿dónde pueden ubicar, Carlos? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como ECA Consulting Group, a nuestro correo info@grupoecaconsulting.com, al WhatsApp 987517441. Estamos ahorita, como le digo, compartiendo, ¿no? Nuestro reporte de inversión y ahorro 2019-2020. Así que las personas que estén interesadas nos pueden escribir, nos pueden contactar. Excelente, amigos. Ha sido Carlos Escala Cam y conmigo será hasta una próxima edición, Dios mediante. Gracias por estar aquí en Emprende 3. Hasta la próxima.